Pues nos encontramos hoy en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid, un espacio singular que alberga una de las colecciones de arte más valiosas reunidas por un coleccionista privado en España. Está ubicado en el antiguo palacete de José Lázaro Galdiano. Este museo combina historia, arte y conocimiento y constituye un entorno especialmente adecuado para la conversación que vamos a mantener. Mi invitada hoy es Eva Villaver, profesora de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias, conocido como el IAC, licenciada en Física con especialidad en Astrofísica por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Inició su carrera profesional en el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde realizó su tesis doctoral que defendió en el 2001. Ha desarrollado su carrera en el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble de Estados Unidos y en la Agencia Espacial Europea, donde trabajó en la División de Política Científica. A su regreso a España, como una de las beneficiarias del programa Ramón y Cajal, fue profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, compaginando la docencia con la investigación y la divulgación. Después fue investigador científico en el Centro de Astrobiología, un centro mixto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA y el CSIC. En 2023 fue nombrado directora de la Oficina Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española. Actualmente ocupa el cargo de subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenos días, Eva. Buenos días. ¿Qué te motivó a estudiar física? ¿Cuáles fueron los factores claves que te llevaron a especializarte en astrofísica? Pues la física fue, no recuerdo exactamente cuándo apareció la vocación, pero sí que recuerdo tenerla desde muy temprano, darme cuenta que la física era algo que te permitía entender el mundo. Entonces tuve claro que entender el mundo era lo que entender la realidad que se esconde más allá de lo evidente, ¿no? Y había otra, luego apareció, pues ya en el instituto, aparece la filosofía como otra de las disciplinas que te permite preguntarte acerca de las cosas y entenderlas más allá de, rascar un poquito en la realidad y aprenderlas. O sea que en un momento dado tuve esa duda, ¿no? Si era la física o la filosofía la disciplina que quería abordar, ¿no?, en mi vida, y puse primera opción física, segunda filosofía, lo cual sorprende muchas veces a la gente cuando me hacen esta pregunta, pero es que en realidad creo que son disciplinas que de algún modo abordan lo mismo pero con diferentes herramientas, ¿no? Entonces al final me decanté por la física, no me arrepiento, me parece una disciplina absolutamente preciosa. No conozco a nadie que haya estudiado física que se haya arrepentido o que haya dicho que la carrera es fea o que no les haya sorprendido en cada paso. Entonces, me fui por la física. La filosofía siempre la he mantenido como algo que me apetece, que me interesa, que me gusta leer, pero sí, soy física y no me arrepiento. Y en cuanto a la astrofísica, vino después, la astrofísica vino a la hora de elegir la especialidad. Yo no entré en física queriendo hacer astrofísica, fue algo que apareció, que en un momento dado alguien me dijo que existía esta especialidad en Canarias, pues justo cuando estaba en el momento de elegirla, y fue automático. Me dijeron que existía, que en Canarias se ofrecía como especialidad de carrera, y fue algo que me hizo clic en la cabeza y dije, exactamente esto es lo que quiero hacer, ¿no? A lo largo de tu trayectoria, ¿quiénes han sido tus referentes o maestros? ¿Qué personas o trabajos han marcado tu formación y desarrollo profesional? Pues fíjate que te voy a dar una respuesta que es poco estándar, y es que creo que lo que más me ha marcado en mi vida y en mi trayectoria profesional son los libros, pero no los libros de divulgación o los libros de física, sino las novelas, la literatura. Creo que si soy quien soy como persona es porque me he alimentado mucho de lo que pensaban otros y he tenido la oportunidad y el privilegio de poder leer mucho. Y creo que eso es algo que llevo dentro, ¿no? Que no podré recordar exactamente qué dijo quién o cómo se ha incorporado a mi vida, pero creo que
que forma una parte fundamental de lo que soy, ¿no? Y luego, pues desde el punto de vista académico, siempre hay gente profesionales que te marcan más que otro, o miradas, o manera de hacer, sobre todo la gente con la que tienes la oportunidad de trabajar cerca, ¿no? En ese sentido, pues he tenido el privilegio de trabajar con grandes profesionales a lo largo de mi carrera y creo que he aprendido siempre mucho de todos ellos, a hacer las cosas bien y sobre todo cuando te dicen que así no se debe hacer algo, ¿no? Entonces todo eso al final lo vas incorporando en la mochila y eres quien eres al final de todo esto, ¿no? Sí, en 2001, el año que Stanley Kubrick eligió para el título de su icónica película, 2001, Odisea del Espacio, defendiste tu tesis doctoral titulada La formación del gas circumestelar desde la RAG hasta la formación de nebulosas planetarias. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistió ese trabajo? Vaya título, ¿eh? Si fuese ahora le hubiese dado un título más corto. Bueno, la verdad que mi tesis fue una tesis muy bonita. Lo que abordé un problema que no se había hecho antes, como tiene que ser una tesis. Y lo que hice fue tomar lo que se sabía de evolución estelar en cuanto a cómo se produce el viento, la evaporación. O sea, las estrellas tienen un viento estelar que básicamente es un proceso de evaporación continua. La estrella se va despojando en un momento dado de su vida de las capas externas y se queda el núcleo desnudo. Entonces, por un lado, agarré lo que se sabía de evolución estelar en cuanto a cómo se produce ese proceso con el tiempo, y por el otro lado cogí una herramienta teórica que son simulaciones numéricas. Entonces metí toda la física posible en un ordenador y tomé como punto de partida eso para estudiar qué tipo de estructuras se forman. O sea, básicamente lo que hacemos con esto es modelar, y al final de todo lo que tiene que ocurrir es que lo que modela se parece a la realidad. Si no, es que algo está fallando. Y había una serie de problemas que no se conocía muy bien y todavía estamos tratando de averiguar exactamente. Yo tengo mis predicciones y es básicamente dónde acaba la masa que pierden las estrellas. O sea, porque piensa que una estrella como el Sol nace con una cantidad de masa y al final de su vida acaba con la mitad, que es un núcleo que se llama enana blanca, el resto lo pierde en forma de viento. Entonces, estudiando el cadáver estelar, lo que hacemos es anatomía forense. O sea, estudiamos el cadáver y vemos qué ha ocurrido en la vida de la estrella. Y comparamos eso, la teoría con las observaciones y sacamos conclusiones. ¿Qué ha ocurrido en términos de dónde acaba la masa? ¿Por qué queremos saber ese tipo de cosas? Porque básicamente estas estrellas son las que producen el carbono, la mayor parte del carbono del universo. Y obviamente nosotros somos seres hechos de carbono. Carbono, nitrógeno, oxígeno. Entonces, entendiendo a dónde va a parar esa estructura, intentamos ver cómo incorpora ese material la siguiente generación de estrellas, porque todo en el universo se recicla. Entonces tú metes toda la física de la evolución estelar en una simulación, muchas simulaciones y de miles de simulaciones, y luego estudias cómo compara eso con las observaciones y haces predicciones acerca de dónde debería estar la masa, cómo se recicla, dónde podemos encontrarlo, cómo podemos tener mayores posibilidades de detección, etcétera. Entonces, eso fue mi tesis. Dijiste en pocas palabras, pero han sido muchas palabras. Muy interesante. Entre 2001 y 2003 realizaste una estancia postdoctoral en el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble en Estados Unidos. ¿Cómo influyó esta experiencia en tu carrera posteriormente? Pues esa experiencia ha sido fundamental en mi carrera porque me fui allí nada más a acabar el doctorado y claro, entras en una institución que es o sea, el telescopio espacial Hubble en ese momento era el instrumento más caro y más potente que tenía la astronomía mundial, ¿no? Entonces entras a una institución donde está la creme de la creme, ¿no? Y donde tienes acceso a los nombres que ves escritos en los artículos y dices, ah, pero si está aquí al lado, ¿no?
Entonces, pues hay una parte de, ostras, yo vengo de una ciudad pequeña, de una universidad que no conoce prácticamente nadie, y allí todo el mundo es que si Harvard, el MIT, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero aprendes que tu formación es igual de buena que la que tienen tus compañeros, ¿no? Luego también aprendes a cómo funciona la ciencia a gran escala, ¿no? Nosotros en España tenemos muchos complejos de inferioridad frente al mundo, ¿no? Y creo que ver cómo funcionan las cosas fuera y compararlas también te da una perspectiva de qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal, ¿no? Y luego, pues eso, tener acceso a donde se está gestando la ciencia mundial también es fascinante, ¿no? Después de entre 2004 y 2009 trabajaste en la Agencia Espacial Europea en la División de Política Científica. ¿Representó este trabajo un giro en tu trayectoria profesional? ¿Qué aprendizajes te dejó esa etapa? Pues me incorporé esta vez como astrónoma de plantilla, pero de la Agencia Espacial Europea en el Instituto Científico del Telescopio Espacial Hubble, lo que significa que estaba trabajando en el mismo lugar en el que trabajaba de postdoc, pero la mitad de mi tiempo ya no era para hacer ciencia, antes podía hacer ciencia todo mi tiempo, la mitad de mi tiempo estaba dedicada a política científica, por ejemplo, a cosas como la gestión del tiempo de director del Hubble, o algo que mucha gente no sabe y es cómo se selecciona a dónde apuntan los grandes telescopios, ¿no? Entonces eso ocurre una vez al año, lo que se hace es invitar a una serie de expertos de todo el mundo para que evalúen propuestas que envía todo el mundo, todos los astrónomos de toda la comunidad internacional, a eso, a solicitar tiempo. Entonces es un proceso competitivo, esos comités seleccionan, yo me encargaba de la selección de esos comités, de la gestión de las propuestas, etc. Y bueno, pues es una experiencia enriquecedora desde todos los puntos de vista, porque si antes veías cómo se hacían las cosas desde fuera, ahí estás Desde metido dentro. en todos los procesos de toma de decisiones, ¿no? Y obviamente aprendes mucho, muchísimo. Al regresar a España en 2009, te incorporaste como profesora de física teórica a la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo recuerdas esta etapa? Pues muy bonita, pero también como un lanzarse al vacío. O sea, cuando entras en la Universidad Española nadie te dice cómo se enseña, ¿no? Te lanzan directamente a los lobos, ¿no? Y dicen, pues, ala, ponte a enseñar, ¿no? Y yo que he sido una alumna que no era muy habitual en las clases, o sea, yo no soy de las que no faltan a una clase, sino todo lo contrario, cada persona aprende de una manera diferente, ¿no? Yo aprendo más a partir de los libros muchas veces, pues de repente verme en el otro lado y tener que ser la persona que esté haciendo ese ejercicio de transmitir conocimiento, pues la verdad que fue un reto muchas veces muy bonito y otras veces bastante frustrante, porque, no sé, o sea, tú te planteas el sistema educativo, ¿no? Como cuando uno entra y con los ojos muy abiertos y se cree que se va a comer el mundo en cuanto a conocimiento, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que lo que le hace el sistema educativo a los alumnos es enseñarles cierta manera de lidiar con el sistema y al final esa vocación de aprender o ese afán de curiosidad lo pierden por el camino. Y eso es triste de comprobar. No siempre es así, pero cuando ves que han perdido esa chispa, ¿no? Pues es triste, sobre todo en los cursos superiores, en los másteres, muchas veces no saben ni siquiera por qué están ahí, ¿no? Y eso es triste, ¿no? En 2021 te incorporaste al Centro de Astrobiología. El Centro de Astrobiología es un referente en su campo. Su principal objetivo es investigar el origen de la vida en el universo. Sí, sí, lo que pasa que hay también, o sea, hay personas que se olvidan que aunque lleve Centro de Astrobiología, hay gente que, o sea, investigadores e investigadores que trabajan en otros ámbitos que no son directamente la astrobiología.
sí que es una astrobiología entendida en el sentido amplio, porque para entender cómo estamos aquí y cómo se produce la vida en el universo, necesitamos entender cómo se forman las galaxias, cómo aparecen las primeras estrellas, cómo se forma la estructura a gran escala del universo, ¿no? Entonces eso pueden parecer a priori pasos más alejados de la astrobiología, pero en realidad son los bloques básicos de la ciencia, ¿no? que estudia el origen de la vida y la evolución de la vida. Entonces, es un centro donde se mezclan profesionales de disciplinas tan variadas como son la geología, la astrofísica y la biología, todos para intentar entender desde un punto de vista global pues lo que somos, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos es otra pregunta más compleja. Pero esas tres ciencias juntas, intentando entender el origen de la vida en el único lugar donde tenemos la certeza que se ha producido la vida, que es en la superficie de nuestro planeta, ¿no? Es realmente fascinante. Y bueno, pues también se hace astrobiología en otros lugares, porque al final son bloques con los que se va construyendo el conocimiento. No quiere decir que en el centro de astrobiología solo se haga eso o solo haya gente en el centro de astrobiología que se dedique a eso. Pero sí, o sea, lleva el nombre y se abordan esas cuestiones básicas fundamentales del origen de la vida. En 2019 publicaste un libro titulado Las 1000 caras de la Luna, que aborda nuestro satélite desde múltiples perspectivas. La carrera espacial que llevó a Neil Armstrong a pisar su superficie, las teorías sobre su formación, sus fases, la influencia de las mareas en la evolución de las especies. ¿Cómo nació ese proyecto? Pues ese proyecto nació en un momento dado. Miguel Ángel Delgado, que fue el editor del libro, me había visto dar una charla acerca ¿de qué era? De la danza y las estrellas en la Fundación Telefónica. Y a él se le había acercado una editorial preguntándole si tenía autores que les gustaría escribir un libro de divulgación. Y se acercó a mí preguntándome si tenía un libro en mente. Y dije, pues la luna es algo que permite jugar con esa interdisciplinaridad que me gusta mucho abordar desde el punto de vista de la divulgación. Y es un poco utilizar la cultura, el arte, la ciencia como elementos que están interrelacionados, que son humanos y que nos permiten abordar historias que al final es lo que nos interesa, ¿no? Que contemos historias. El ser humano ha crecido contando historias. Entonces, muchas veces desde la divulgación científica se plantea sobre todo la física, ¿no? Las disciplinas duras, como es a la que yo me dedico, como algo árido, gris, sin ningún tipo de conexión humana. Y para mí la luna permite precisamente hacer esa conexión humana, permite involucrarnos en el cosmos porque es nuestra puerta de entrada al cosmos y forma parte de las historias, de la historia humana, del mito, desde el comienzo de los tiempos. Y además es obviamente la protagonista del hito científico-tecnológico más grande el que hemos realizado como humanos, ¿no? El pisar la superficie de la Luna. Entonces, todas esas cosas, todos esos ingredientes, yo sabía que la Luna como concepto los tenía para poder escribir una narrativa que los hilase, ¿no? Y eso fue lo que propuse y al final lo que hice, ¿no? Muy bien. En 2023 obtuviste una plaza como profesora de investigación del CSIC y regresaste al Instituto de Astrofísica de Canarias, donde había realizado la tesis doctoral. Recientemente, además, has sido nombrada vicedirectora del centro. ¿Cuáles son los planes de futuro para el instituto? Bueno, el Instituto de Astrofísica de Canarias es un centro muy grande, es un consorcio público entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de Canarias. Y pues además de albergar un centro de investigación en Tenerife, lleva dos grandes observatorios, el Observatorio del Teide y el Observatorio del Roque de los Muchachos en La Palma.
Y o sea, la gestión de esos dos observatorios lo hace para toda la comunidad científica española, que no es poco. O sea, todos los organismos internacionales que deciden poner instrumentación astronómica en el observatorio o bien del Teide o bien de La Palma, ceden un 20% de su tiempo a la comunidad española y nosotros gestionamos eso. Dentro de los grandes proyectos de la astrofísica de Canarias, pues están, por supuesto, que la gente que hace ciencia puntera en nuestra institución pueda seguir haciéndola de la manera que la ha hecho durante los últimos 50 años, que es el comienzo de la institución, pero 40 años, que ahora celebramos el 40 aniversario del astrofísico de Canarias en la forma que tiene ahora, ¿no? en nuestra sede. Pues eso, o sea, el objetivo principal es que la gente que hace ciencia siga haciendo la ciencia tan puntera que hace y sobre todo mantener los observatorios al nivel internacional que se merecen. O sea, somos uno de los mejores lugares en el mundo para observar el cielo y eso tiene que seguir siendo así. O sea, se debe a una ley de protección del cielo que es pionera en el mundo. O sea, cuando hablas de ley de protección del cielo, la gente se sorprende porque es algo realmente bellísimo. O sea, como humanos, como ciudadanos del mundo, tenemos derecho a cielos oscuros. Son importantes no solo para la ciencia, para que podamos preguntarnos acerca del cosmos, sino que también son fundamentales para nuestra salud. Y luego, si nos vamos un poquito más al detalle, pues desde el Instituto de Astrofísica de Canarias hay iniciativas globales, internacionales, como el Telescopio Solar Europeo, que sería el telescopio solar más grande en territorio europeo. Están el Observatorio de los Telescopios Cherenkov, que se dedican a la observación en altas energías. Hay otros proyectos que son fundamentales, que se están negociando su instalación en los observatorios, pero sobre todo nosotros nos dedicamos a mantener las instalaciones a nivel internacional, gestionarlas y ofrecer ese tiempo a la comunidad española. Has hablado del Roque de los Muchachos. La construcción del telescopio de 10 metros en el Roque pues fue un hito en la ciencia española. Se puso operativo en el 2007 y yo creo que fue el primer proyecto de gran ciencia que España llevó a cabo. ¿Crees que el Observatorio del Roque de los Muchachos tiene posibilidad de albergar el telescopio de 30 metros? Mira, el telescopio de 30 metros tiene como sede alternativa el Roque de los Muchachos. O sea, sobre todo, si pueden instalar en Hawái, lo harán en Hawái, pero si no pueden instalar en Hawái, nosotros somos la alternativa. Tienen todos los permisos de construcción, el apoyo de las autoridades locales, del Astrofísico de Canarias, etc. O sea que estamos ahí dispuestos y por supuesto que sería una gran oportunidad para España albergar un telescopio de 30 metros en suelo europeo. Dicho eso, no olvidemos que tenemos a día de hoy el telescopio más grande del mundo, que es Gran Tecan, que es una historia de éxito, que no solo una historia de éxito científico y de desarrollo de proyectos, ¿no? Sino que ha tenido un gran impacto en toda la ciencia española y en toda la industria española. No olvidemos que empresas que se formaron de alguna manera construyendo partes del Gran Telescopio Canario, ahora hacen esas partes en otros lugares del mundo, en grandes telescopios que se están construyendo para el Observatorio Europeo del Hemisferio Norte, para Hawái, etc. Entonces, muchas veces se nos olvida esa parte de conexión con la sociedad que permite las grandes infraestructuras científicas. O sea, sí que es verdad que construimos cosas que son caras, no son tan caras cuando las comparamos, cuando las ponemos en perspectiva. O sea, a mí me gusta siempre comparar una gran estructura científica con, por ejemplo, lo que cuesta una rotonda, ¿no? O sea, y si lo medimos en rotondas, el Gran Telescopio Canarias no son más que 3 rotondas. Pensémoslo así, y es un telescopio que nos permite entender nuestro lugar en el universo, y no solo eso, sino que ha aportado a la sociedad, no solo a la sociedad local, por los puestos de trabajo, etcétera, y la formación de investigadores,
sino porque también aporta a la sociedad con el desarrollo de tecnologías y formación industrial que luego esas empresas llevan al resto del mundo, ¿no? Sí, yo creo recordar que era miembro del patronato del Instituto de Astrofísica cuando se decidió, cuando se aprobó la construcción del Gran TECAM. Fue un gran momento y un reto que se ha llevado de manera espectacular. Para finalizar, Eva, ¿hay algo más que te gustaría añadir antes de concluir nuestra conversación? No, que gracias por tener en cuenta la astrofísica en estos diálogos y nada, que estamos celebrando 40 años como astrofísico de Canarias en la sede actual y que bueno, que seguimos formando gente. La verdad que hay otra conexión que pocas veces se recuerda y es la historia de éxito que supone el que el Astrofísico de Canarias haya sido un lugar donde instalaciones internacionales coloque su instrumentación, porque ha permitido formar investigadores que ahora están por todo el mundo, ¿no? Entonces eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Que esa oportunidad que Francisco Sánchez fue visionario, fue visionario a la hora de plantear esto, ¿no? O sea, de plantear los observatorios que diesen un 20% a España, que eso permitiese formarse a varias generaciones. O sea, yo soy fruto de esa visión, ¿no? Y que luego hemos ido por el mundo y allá donde mires en astronomía en el mundo y fuera de la astronomía hay gente que proviene de alguna manera o que tiene sus raíces en ese acuerdo inicial entre el Astrofísico de Canarias y las instalaciones que se ponían en los observatorios de Canarias. O sea que no olvidemos eso porque muchas veces se nos olvidan esas conexiones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Esta entrevista, como otras, la Fundación de Ciencias de la Salud comenzó este proyecto para entrevistar a mujeres que ocupan un lugar destacado en la ciencia nacional e internacional, y también para animar a que otras muchas pues sigan ejemplos y las carreras que a veces nos parecen más distantes, más complejas. Muchas gracias, Eva. Gracias.